Santa Fe, tanto y específicamente en la ciudad de Rosario, mejoramos muchísimo los indicadores que tienen que ver con la violencia urbana, a tal punto que los homicidios descendieron el 65% en lo que va del año. Nosotros a eso le venimos dando un andamiaje jurídico en la legislatura, con leyes muy importantes como reforma del Código Procesal Penal, ley de inteligencia, una ley para control de las cárceles, la ley de juicios por jurados, la federalización del microtráfico. Ahora bien, cabe preguntarse cuál es el paso que sigue. Y el paso que sigue, nosotros estamos convencidos que ir a romper las estructuras económicas que están subyacentes por debajo del delito organizado. ¿Qué significa eso? Ir contra el lavado de activos de la economía ilícita, que se trata de intervenir y de penetrar en la economía ilícita de la ciudad y de la provincia. Yo inicié este trabajo en la ciudad de Rosario, cuando creamos la agencia antilavado, utilizando todos los recursos que la ciudad tiene en materia de información que tiene digitalizada, para poder entrecruzar datos y detectar cuando pudiera haber lavado de activos provenientes de integrantes de organizaciones criminales. Seguimos proponiendo esto ahora para la provincia, que sume los datos que la provincia tiene, y estamos proponiendo también que se puedan adherir el resto de los municipios, cosa de hacer un entramado de información que cada municipio y la provincia tiene sobre la actividad económica y la historia patrimonial que una persona tiene por un lado, si esa persona está siendo investigada o forma parte de organizaciones criminales por el otro, y por último, cuáles son sus manifestaciones de actividad económica puntuales, es decir, si esa persona participa de una licitación pública, si esa persona tiene un permiso de construcción, si esa persona tiene un permiso de edificación, si tiene una habilitación comercial. ¿Qué buscamos con eso? Que quien tiene algún intento de inversión en la provincia, o sea, un intento de intervenir en la economía lícita, en la economía blanca, pero que está sospechado de participar en organizaciones criminales y al mismo tiempo no tiene antecedentes económicos o patrimoniales que lo justifiquen, queda plasmado con esa información la actividad de lavado de activos, con lo cual los funcionarios podrían detectarlo y denunciarlo ante la justicia federal o la justicia provincial. Cuando arrancamos con esto parecía que era una situación imposible. Todos nos decían, ¿cómo vas a meter a Rosario en un problema de lavado de activos cuando no tiene capacidad de un municipio? Porque es una cuestión referida a la justicia federal o a lo sumo referida a la UIF o a la FIP. Nosotros lo que decíamos que en ese momento Rosario estaba sufriendo una crisis de violencia urbana terrible que no se iba a terminar si nosotros no íbamos a romper con las estructuras económicas que la generaban. O sea, el delito visible, el homicidio, el delito violento, era un reflejo de estas economías ilícitas que estaban pugnando por un negocio, como te decías antes, delictivo y que generaba dividendos económicos por los cuales se generaba esta disputa violenta. A partir de ahí nosotros dijimos, mira, si la justicia federal no tiene ni una persona presa por lavado de activos, si la justicia federal no ataca estas cuestiones por asociaciones ilícitas, si la UIF no tiene prácticamente causas generadas en Rosario y AFIP tenía los ojos vendados en esta materia, nosotros no podemos dejar que esto siga sucediendo. Utilicemos las herramientas que tiene Rosario. Bueno, fue una discusión muy profunda, una discusión en la que pudimos romper con estas cuestiones de decir no tenemos competencia. Le encontramos la vuelta a la interpretación un tanto forzada para que la ciudad pueda incorporarse a esta situación y esta semana tuvimos una satisfacción enorme, por decirlo de algún modo, o sea, con el cumplimiento del trabajo y el deber que uno hace, no una satisfacción porque estas cosas sucedan, cuando el intendente Hapkin avisó que una vez que se puso en marcha este sistema que nosotros diseñamos, que tanto luchamos para trabajar y para que se vote, terminó anunciando que encontró 500 alertas de actividades sospechosas. O sea, la municipalidad, con el esquema de trabajo que nosotros establecimos, detectó 500 casos en los cuales había dinero de la economía ilícita que se estaba tratando de incorporar a la economía formal de la ciudad. Estas alertas de actividades sospechosas las van a ser analizadas y muchas de esas seguramente terminen en la justicia federal como denuncias por el delito de lavado de activos. Así que bueno, creo que es el camino. Como te dije, tenemos que sumar a la provincia. Semana que viene, no la otra, voy a estar teniendo una charla con los concejales de la ciudad de Santa Fe, donde ya están de acuerdo en copiar la iniciativa que hicimos en Rosario, porque también es muy importante empezar a taparle los lugares donde el crimen organizado pueda ir a realizar sus inversiones. Es algo que cuando vos apretás en una jurisdicción, automáticamente se va para la otra. Bueno, entonces la idea es que tanto la provincia como los municipios y comunas actuemos al mismo tiempo en esta situación preventiva, por un lado, estableciendo barreras para que esto no suceda, y después persecutoria en el otro cuando el delito ya está preconstituido, juntando los datos y aportándoselo a la justicia. En la reforma constitucional nos vamos acercando a un punto donde se van a tener que tomar decisiones. Digo, lo leo de adelante para atrás. Si la idea es que el año que viene se elijan constituyentes al mismo tiempo de las elecciones locales, nosotros, antes que termine el periodo de sesiones ordinarias, a fin de noviembre, tendríamos que tener sancionada
una ley de necesidad de la reforma. ¿Y por qué digo tendríamos que tener sancionado una ley de necesidad de reforma? Porque estoy absolutamente convencido que Santa Fe necesita una reforma constitucional. A ver, nosotros siempre planteamos en nuestra posición, en el proyecto de reforma que presenté junto al diputado Dionisio Escarpín, nosotros planteamos, y la diputada Jimena García, planteamos que buscamos tener un Estado moderno, transparente y eficiente, ¿sí? Si básicamente nosotros buscamos tener un Estado moderno, transparente y eficiente, tenemos que construir un Estado cuya estructura operativa le dé respuestas a demandas del año 2024 para los próximos 50 años, si tenemos una expectativa de una constitución que dure. Ahora, no podemos seguir regulando la vida institucional de la provincia de Santa Fe con una constitución del año 62, que estaba en una época donde no existía internet, donde no existía el mail, donde el trabajo se concebía en el formato industrial de jornadas de 8 horas, donde, bueno, no existía la inteligencia artificial, no existía un montón de cosas que hoy vemos y que hacen a la vida cotidiana. Entonces, cuando la realidad social cambia, está estudiado que la norma tiene que perseguir a la realidad social para modificarla y regular. ¿Qué significa esto? Que si queremos tener un Estado moderno, transparente y eficiente, nosotros tenemos que reformar la Constitución. Ahora, entiendo que la reforma de la Constitución no puede ser una reforma de la política para la política, sino que la reforma de la Constitución tiene que ser una reforma de la política para la gente. ¿Y esto qué implica? Que la discusión no tiene que pasar por la reelección del gobernador, de los intendentes o de los mandatos legislativos, que es algo que lo tenemos que discutir, sino que la reelección tiene que pasar por los problemas de fondo. Por ejemplo, nos animamos a incorporar cláusulas fiscales, que muchos países en el mundo con constituciones modernas la han incorporado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ponemos en la Constitución una regla de equilibrio fiscal y de estabilidad tributaria, con lo cual establecemos constitucionalmente el mandato de que el gobernador no se va a poder endeudar ni va a poder tener más gasto según el ratio que le establezcamos sobre el PBI. Bueno, esas son reglas de estabilidad fiscal que hoy conocemos y sabemos que son las que llevan a que vos puedas tener una economía saneada y un Estado más chico y más eficiente que no esté cargando sobre el peso de los contribuyentes. Después digo, vamos a derogar el sistema de fueros que tenemos, que es absolutamente inexplicable. Hoy, para que entiendan, un legislador de la provincia de Santa Fe puede cometer un delito y no solamente no lo puedes detener, sino que ni siquiera lo puedes procesar, no lo puedes investigar. Me parece un privilegio arcaico que hoy lo tendremos que terminar. O sea, ¿estamos dispuestos a incorporar ficha limpia para purificar la política y que las personas que cometen delitos dolosos no se puedan presentar en elecciones? Tenemos el deseo de incorporar una cláusula que rompa con esta discusión de que el mundo de la educación va por ahí, el del trabajo va por acá, y que vincule el mundo de la educación y el mundo del trabajo para que nosotros no nos enfrentemos a una crisis de desempleo gigantesca dentro de 10 años, sino que aprovechemos este auge del impacto de las tecnologías en el mundo del trabajo. Estamos dispuestos a incorporar una cláusula de vinculación parental que impida que las personas que están ocupando cargos jerárquicos en el Ejecutivo incorporen a todos los familiares en la planta del Estado. Bueno, creo que esas son discusiones sumamente sanas y productivas que nosotros podemos dar, que van a mejorar el Estado y que van a mejorar la respuesta que el Estado le da a los ciudadanos, prescindiendo un poco de salir del microclima de la política que solamente se queda en cómo obtiene una ventaja constitucional para las próximas elecciones. Bueno, ¿vos lo que te gusta? Sí. Nosotros presentamos esta semana, junto a Dionisio Escarpín, Jimena Sola y Fernanda García, un proyecto que tiene que ver con adherir al régimen de las grandes inversiones nacional, que sancionó la ley Bases y que el gobierno nacional decretó y reglamentó. El régimen de las grandes inversiones apunta a inversiones de más de 200 millones de dólares que lógicamente requieren ciertas condiciones de estabilidad tributaria y que al mismo tiempo requieren ciertas cuestiones de estabilidad de marco regulatorio. Si vos no sos competitivo con tu carga tributaria y si vos no tenés un marco regulatorio estable, claramente estas grandes inversiones van a fluir para otros países. ¿Por qué nosotros creemos que tienen que venir acá? Porque estamos totalmente atrasados. El gobierno de Alberto tuvo 18 puntos de inversión sobre el PBI, los de los más bajos que hemos tenido en la historia, porque hace desde 2011 que estamos estancados con nuestra economía y porque claramente hace muchos años que no estamos generando empleo más que el empleo público, que es la falsa creación del empleo. Entonces creemos que estas grandes inversiones son muy importantes que vengan al país. Ahora bien, ¿por qué nosotros adherimos a Santa Fe? Porque queremos que se radiquen en la provincia y al mismo tiempo agregamos un régimen provincial que se superpone con esto. ¿Qué significa? Que además de los beneficios y de la estabilidad regulatoria nacional, generamos un marco de estabilidad regulatoria provincial y una exención tributaria de sellos, de tasas retributivas de servicios
y una exención de ingresos brutos que va a ir hasta el 40% de los ingresos brutos en un marco de escala que va a estar determinada por el monto de la inversión y por el impacto del empleo. De este modo creemos que Santa Fe va a ser competitiva con respecto al resto de las provincias. Estuvimos analizando las adhesiones que han hecho el resto de las provincias. Santa Fe va a ser competitiva, va a poder utilizar la ubicación estratégica que tiene y el potencial productivo que la provincia tiene. Si nosotros no hacíamos esto, íbamos a quedar relegados, íbamos a ver cómo Entre Ríos y Córdoba recibían grandes inversiones mientras nosotros las dejábamos pasar. Creo que es una oportunidad para empujarlo. Ayer tuve una reunión con el ministro de Economía de la provincia. Nos ha dado el visto bueno de avanzar conceptualmente con esta situación. Vamos a pulir los detalles finitos de ver cómo logramos antes de fin de año tener aprobado la adhesión al RIGI y un propio régimen provincial al cual luego vamos a pedir que se adhieran también los municipios y comunas.